Muy bien, pues estas mutaciones, translocaciones, delecciones, duplicaciones, ¿a qué va a afectar? Pues esto va a afectar a los oncogenes. Estos oncogenes son genes que cuando se alteran van a producir fundamentalmente alteraciones de la célula en varios sentidos. En el sentido de desdiferenciación, en el sentido de autonomía y en el sistema de descontrol celular. Estos oncogenes van a ser de dos clases. Van a ser oncogenes dominantes y oncogenes recesivos. Y esto tiene importancia. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que ocurre esto un día. Imaginaros que todos los delincuentes salen de la cárcel y que por un día pues toda la policía pues está de huelga o no hay fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues un desastre. Pues esto sería similar a lo que puede ocurrir en la célula. Si los oncogenes dominantes, es decir, los que van a producir el mal al cuerpo, el cáncer, se activan, y los oncogenes recesivos, que son los que limitan que se produzca ese tumor, están dormidos o por mutaciones, delecciones, etcétera, los anulamos, pues entonces se va a producir el cáncer. Bien, pues esto sería el concepto, el símil, la metáfora de lo que ocurriría con los dominantes y con los recesivos. Pues bien, los oncogenes dominantes son aquellos que estimulan, que favorecen los sistemas de proliferación celular. Y estos mecanismos de proliferación celular básicamente están a tres niveles. Están a nivel externo, que son factores de crecimiento, pueden ser receptores de la membrana, que amplifican la señal de estos factores de crecimiento, o pueden ser transductores de la señal, que pueden localizarse o bien a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Es decir, estos tres oncogenes o proteínas que son codificadas por ciertos oncogenes, lo que hacen es producir un crecimiento mucho mayor de lo que es la célula neoplásica. ¿Y qué pasa con los oncogenes recesivos? Bien, pues los oncogenes recesivos son en condiciones normales, son genes supresores del crecimiento celular. Entonces, cuando hay alteraciones del DNA, que ya hemos visto que son translocaciones, delecciones, etcétera, etcétera, al alterarlos y al hacer que no funcionen, permiten la transformación neoplásica. Es decir, es esta policía que se ha quedado dormida y no es capaz de reprimir ese crecimiento celular. Y de estos voy a destacar uno que es importante, que es el gen APC, que está localizado en el cromosoma 5 y que tiene importancia en distintos tumores. Bien, pues resumiendo, las causas, tanto adquiridas como congénitas, van a producir a nivel del núcleo de la célula una serie de translocaciones, delecciones, duplicaciones sobre los oncogenes dominantes y recesivos, los cuales van a producir en una célula, van a producir una autonomía o un crecimiento autónomo, desdiferenciado y descontrolado. Este crecimiento de esta primera célula neoplásica va a provocar,
como hemos dicho, una multiplicación importante y va a dar lugar a un clon, a un primer clon de célula neoplásica. Bien. Y este clon de células neoplásicas tiene tres características importantes. La primera es el crecimiento, que está muy aumentado. Y esto se expresa mediante un índice mitótico muy alto. Con mitosis alteradas y con atipias nucleares. A nivel histológico, muchas veces cuando se observa un tumor al microscopio, pues todo esto, que es algo, por así llamarlo, fisiológico, se concreta en que tiene unos núcleos muy grandes, muy grandes. Bien, este es el crecimiento, una de las primeras características. La segunda característica sería la desdiferenciación. Es decir, la célula pierde la especialización de la célula que procede, incluso llegando en algunos casos a una desdiferenciación completa en la que es imposible averiguar la célula progenitora. ¿Cuál es la célula progenitora? Y esto ocurre en un caso que es los carcinomas en anillo de sello, y se llaman así porque, por una parte, como habíamos visto aquí, los núcleos son tan grandes que esto parece un anillo de un sello. ¿Vale? Y por otra parte, es imposible averiguar si esta célula procede de una célula de la mucosa gástrica, de la muscular, si es una célula principal, oxifílica, etc. Es imposible saber de dónde viene. Y el tercer patrón, o característica, por así decirlo, es la invasión. Respecto a la invasión, vamos a hablar de tres características o tres clases de invasión. En primer lugar, una invasión local y luego otras a distancia. Esta diseminación a distancia puede ser o vía linfática o vía sanguínea. Dentro de la invasión local, esquemáticamente hay tres conceptos que van a significar que un tumor se comporte de una forma benigna o que se comporte de una forma maligna. En primer lugar, estaría el crecimiento del tumor. ¿Vale? Si es muy importante, pues entonces va a ser maligno. Y si es poco, pues podría ser benigno. En segundo lugar, el grado de cohesión celular. Las células, en su estado general, en su estado fisiológico, tienen unas uniones entre ellas. Y esto pues las hace que no diseminen, por así decirlo, tanto. Si conservan estas uniones, entonces será o podrá ser benigno. Si estas uniones no las tienen, pues entonces hablará a favor de que sea maligno. Y por último, en tercer lugar, está la reacción local del tejido adyacente.
¿Y por qué tiene importancia? Porque si hay una reacción local, si esto fuese el tumor que está creciendo, si hay una reacción local y el crecimiento tumoral es pequeño, pues entonces se puede producir una pseudocápsula o una cápsula que delimita ese tumor. Una célula tumoral puede diseminarse por dos vías rápidas, por así decirlo. O bien lo puede hacer por los vasos sanguíneos, o bien lo puede hacer por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos va a ser una diseminación más lenta, más local y más conocida. La diseminación a nivel de los ganglios, vasos sanguíneos, pues va a ser mucho más rápida. La diseminación, sobre todo linfática, puede ser o bien en forma de, como llamaríamos, unas columnas que crecen distalmente, o en función de émbolos tumorales. Y la diseminación sanguínea, un tumor puede diseminarse a distancia de dos maneras. O bien de una forma más lenta, más conocida, a través de los linfáticos, o bien de una forma mucho más rápida, a mucha más distancia, claro, y mucho más agresiva, que serían las metástasis sanguíneas, a órganos mucho más lejanos. Y esta invasión se puede producir o bien cuando crece y coge a los linfáticos, o bien pueden producir unas pequeñas columnas y así irse extendiendo hacia distal, o bien a través de émbolos tumorales que diseminan muchísimo más rápido, como puede ser.